Entonces aquí hacemos más grande la pantallita. Damos simulación. Dice LED apagado ahora. Si yo toco con mi mano al personaje en la cámara. ¡Wow! Miren cómo funciona. A ver, otra vez. ¡Wow! Visión artificial desde lo más básico. Y sí se puede empezar a aprender a programar visión artificial con la herramienta más básica, que es justamente llamada mBlock. Totalmente recomendado para estudiantes de primaria, secundaria, y que muy pronto lo estaré publicando en mi libro, publicaré en Amazon. Así que estén muy pendientes. Y vamos con el video. Ok, lo primero que vamos a hacer ahorita es dirigirnos a mBlock, su página oficial, que es mblock.cc, y busquemos la opción que dice Download. Aquí estamos vamos abajo y aquí están las descargas para usar. Tenemos la versión online por página web. Luego tenemos la versión de PC versión para poder instalarla en la PC y otras versiones más que son interesantes y también para apps. Y la versión mBlock 3, que es la que me encanta usar, que es la versión antigua de mBlock. Bien, en esta ocasión vamos a usar la versión mBlock web versión. Damos clic en estas opciones que dice Code with Blocks. Damos un clic aquí. Es bastante bonito su presentación de carga. Y ahí está. ¿Sí? Una cosita muy importante para poder empezar a usar esta herramienta. Les va a pedir sí o sí que ustedes inicien sesión con una cuenta, con un correo, con un Gmail, con un Hotmail, para que ustedes puedan guardar sus proyectos en su mismo correo o incluso descargarlos en su PC y usarlo en otra PC. A ustedes les recomiendo que se creen un perfil y listo. Así está mejor para guardar sus proyectos. Bien, entonces esta es la versión online y esto sí o sí requiere internet para que funcione vía online. Para empezar vamos a guardar este proyecto. Aquí arribita yo aquí voy a colocar visión artificial 1. Le damos clic en guardar. Está comenzando a guardar el proyecto. Miren cómo carga vía online. Ya lo está guardando en mi correo y ya está guardado correctamente. Es prácticamente la misma que la versión mBlock 3, solo que tiene más extensiones, más herramientas, más funciones. Y aquí lo que nos interesa mucho es conocer la visión artificial. Aquí al costadito en el medio van a encontrar los bloques. Miren, pantalla, detección. Bien, para empezar a usar la visión artificial vamos a hacer lo siguiente. Aquí abajito van a encontrar la opción que dice dispositivos, objetos y fondo. Damos clic en objetos. Y eso va a seleccionar a los objetos o personajes que tenemos incluido. Bueno, damos clic ahí entonces. Y ahora si queremos usar la webcam de su computadora y damos clic donde dice extensión. Damos un clic. Aparece esta ventanita. Y vamos a buscar a continuación. Y está por aquí abajito. Más abajito. Y aquí está. Que es el Video Sensing o el sensor de video. Solo busquen este icono y ya van a poder utilizar la visión artificial. Damos un clic en añadir. Se va a instalar la extensión y ya está. Fíjense aquí abajito que al final se agregó un bloque llamado detección de video. Sus bloques son de color verde. Y fíjense aquí en el escenario. Aquí ya apareció mi cámara de la webcam. Y solo nos ofrece 4 bloques para poder programar con este sensor de video. Voy a escoger el más importante, que sería este de acá que dice gira video. Este bloque permite poder encender y apagar la cámara. Miren, ahora está en gira video apagado. Aquí dan clic en esta casilla y tenemos 3 opciones para poder manipular la cámara web. Dejamos en apagado, damos clic en el bloque y la cámara se ha apagado por completo. Volvemos a cambiar aquí la casilla en encendido, clic al bloque. Y la cámara se volvió a encender. Y por último tenemos la tercera opción que dice es invertir el reflejo de la cámara. Bien, ahorita si ustedes se fijan, quiero que se muestre correctamente mis reflejos. Ahora estoy moviendo a la derecha, pero aquí en el video me sale que está saliendo a izquierdas. Esta opción, a darle clic, invierte la cámara y ya puedo mover. Miren, esto es derecha y esto es izquierda. Pero por el momento lo voy a dejar esto apagado. Aquí mismo vamos a sacar el siguiente bloque que dice video movimiento en gráfico animado. Tiene casillas para poder cambiar sus valores. Aquí movimiento o dirección o también gráfico animado o escenario. Para poder usar y comenzar a recoger información, los objetos que yo pueda estar haciendo, moviendo o tocando en la cámara web. Para esto vamos a crear sí o sí una variable. Vamos aquí a los bloques variables. Clic aquí. Crear una variable. Le voy a llamar datos.
que sea para todos los objetos, aceptar, y aquí está la variable global. Sacamos este bloque ahora que dice fija datos a 0, y precisamente este bloque lo voy a unir con este bloque. Esto lo vamos a arrastrar, ponemos aquí y perfecto, hemos unido dos bloques. Y esto lo que va a hacer es recoger datos en números según lo que detecta en la cámara web. Es el objetivo de estos dos bloques uniéndolos. Pero vamos a eventos. Usemos el bloque en bandera verde para que inicie la programación. Esto va a ser el inicio de la simulación. Y cuando inicie la programación, vamos a decir que se encienda el video. Video encendido. Y saquemos otro bloque más, el mismo que está aquí. Y yo quiero que ahora el video, su reflejo se invierta. Vamos a los bloques control y busquemos el bloque para siempre. Lo unimos aquí. Y ahora este bloque unido lo colocamos en el centro del bucle. Y ahora vamos a bloques control y quiero añadirle un bloque de espera. Aquí está, espera un segundo. Lo saco y voy a colocarlo aquí medio segundo con 0.5 segundos. Aumentar y reducir. A ver, ampliar. Esto hemos realizado para poder recoger información de la cámara web. Para iniciar la simulación, damos clic aquí en la bandera verde que está aquí abajo del escenario. La cámara se encendió. Ahora vamos a hacerlo un poco más grande la pantalla para que vean cómo funciona esto. Y aquí abajito, fíjense aquí abajito, damos clic aquí abajito. La pantalla es más grande ahora. Ahora fíjense aquí arribita. Este es la variable global donde muestra en tiempo real qué información nos da la cámara web. Está detectando según lo que detecta la cámara web con respecto al personaje que es el panda. Entonces, fíjense cómo recoge la información cuando yo toco a este personaje llamado panda. Sube arriba de 50, arriba de 10, creo, a ver, casi llega a 100. Clic aquí abajito. Realmente sí está recogiendo información interesante. Entonces, yo puedo aprovechar esos valores decimales y hacer un interesante ejercicio. Guardar archivo. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar acá una condición. Mover este panda antes que nada. Pongo aquí abajito de este número. Control. Y buscamos esto. El sí, no, el sí entonces. Vamos a operadores. Y buscamos uno que diga mayor que de aquí. Lo ponemos dentro del if. Clic en variables. Y escojo esta opción de la variable datos. Lo arrastramos y lo pongo dentro de aquí de la condición. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos aquí un valor cercano a lo que queremos detectar de esta cámara. Vamos aquí a los bloques de apariencia y busquemos el que dice este bloque que diga hola. Si la respuesta es correcta, entonces va a decir hola durante 2 segundos. Aquí diga detectado. Ahora, si no pilla nada en apariencia, usemos un bloque que piensa y lo vamos a colocar en el si no. Entonces, esto sería el ejercicio de ahora para probar si funciona detectando objetos y veamos si funciona este ejercicio. Damos simulación bandera verde. Ahí está. Entonces, fíjense que el panda ahora dice, bien, no está funcionando porque fíjense que el valor está entre 40, ¿no? Entonces, tal vez debo corregir ahí. Usemos un valor un poco más pequeño. Digamos que sea arriba de los 10, mayor a 10. Ahora sí vamos a colocarlo en pantalla grande y veamos si funciona. Tocamos, detectado. Y ahí está. Está funcionando la visión artificial. Este piensa durante 2 segundos y eso hace lentear la secuencia. Así que esto lo voy a quitar y pondré algo más cortito, que no tenga ya tiempo. Este acá. Ahora sí va a ser mucho más rápido la detección. Pum, detectado. Pum, detectado. Está funcionando bastante bien y esto es muy interesante. Ahora vamos a probar conectando un simple Arduino con un diodo LED en el puerto 2 y vamos a controlarlo con la visión artificial que tiene MBlock para activar ese diodo LED cada vez que toquemos un objeto. Así que gracias al profe Surco por patrocinarme con este protoboard y Arduino incluido. A ver. Y ya está listo para trabajar. Ahora aquí en MBlock vamos a hacer el siguiente paso para conectar su Arduino a esta interfaz. Vamos aquí abajito, aquí abajo en objetos, damos clic a la izquierda que dice dispositivos. Clic aquí. Aquí ustedes pueden agregar dispositivos para conectar al MBlock. Y ahorita está en CyberP. Cerramos aquí en la X, lo cerramos, decimos que sí, borrar.
Y vamos a agregar uno nuevo. Clic aquí más, buscamos en todos. Y en esta ventana buscamos el Arduino 1. Y por acá debe estar Arduino 1. Aquí está. Damos clic aquí, aceptar. Ya está cargando. Y ya está agregado el Arduino 1. Aquí al lado dice la conexión que podemos hacer con la placa. Damos clic aquí en USB serie. Y sale esta ventanita que nos debe aparecer siempre para poder saber en qué puerto conectar nuestro M-Block al Arduino. En mi caso es el puerto COM10. Por eso es importante saber en qué puerto está conectado su Arduino. Clic en COM10, conectar. Y fíjense, dice que el mensajito conectado. Buscamos la opción ajustes. Y damos clic en la opción que dice actualizar firmware. Damos un clic y nos sale este mensajito. Versión de firmware tanto. Actualizaciones de firmware del dispositivo. Damos clic en actualizar y fíjense cómo se va descargando un código. Y ya está listo. Y cuando pasa eso, pues de forma automática se desconecta. Fíjense aquí abajito. Otra vez hay que volver a conectar por USB. Damos clic aquí. Y fíjense que ya está seleccionado en vivo. Aquí ya aparecen los bloques que utiliza el Arduino 1. Bien, para volver a nuestra anterior programación que hemos hecho con visión artificial, solo hacemos un clic aquí abajito en objetos. Y damos clic en el personaje panda y ya está de vuelta nuestra programación con visión artificial. Entonces, ¿cómo vinculamos este ejercicio de visión artificial con nuestro Arduino en dispositivos que está aquí? Hay que hacer sí o sí una programación en cada objeto. Entonces, vamos en Arduino, vamos aquí a eventos, usamos el bloque bandera verde para que inicie con la bandera verde. Vamos a control, busquemos los bloques sí entonces, busquemos el bucle por siempre, que está, ponemos aquí. Aquí también adentro. Y ahora, ¿cómo vinculamos con la visión artificial que hemos hecho anteriormente? ¿Se acuerdan que hemos colocado aquí esto? La variable. Esa variable es global, así que todo el mundo debe ver y lo pueden usar. Busquemos ahora variables y fíjense, ahí está la variable que hemos creado antes. Esto ponemos adentro, en la preguntita, y aquí ponemos, por ejemplo, igual que sea mayor a 30. Ponemos aquí adentro del if. Y ahora, aquí colocamos los puertos para encender y apagar ese diodo LED para poder controlar con la visión artificial. Estamos aquí en Arduino, busquemos pin y saquemos otro pin digital. Poner el pin digital, aquí sería 1, puerto 2. Si la respuesta es verdadera, se va a encender ese puerto. Ahora aquí lo voy a duplicar este bloque y si la respuesta es incorrecta, el diodo LED se va a apagar. Bien, vamos a ver cómo funciona. Aquí voy a ocultar esto. Hacemos grande la pantallita. Lo ves un poquito más aquí. Mi cámara de mi mesa. Ahí estamos. Ya, iniciamos simulación y veamos qué resulta. Bandera verde. Ya, ahí está. Entonces, fíjense que la bandera verde, al presionarlo, los dos programas van a funcionar. Tanto Arduino como el personaje panda. Ya está funcionando. Ahora vamos a ver si toco aquí el personaje. A ver si funciona. Tocamos. Ahí está. Fíjense cómo el diodo LED se está encendiendo. A ver, otra vez. Tocamos el panda ahora. Está genial. Tocando al personaje. Y el diodo LED se está encendiendo en mi protoboard. Y miren, está funcionando. Se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Para hacerlo más dinámico, a ver, aquí pongo por ejemplo LED encendido, LED apagado. Ahora sí, maximizamos la pantalla. Ya, vamos a ver, simulación. Y miren, dice el panda que está el LED apagado. Ahora, si yo acerco mi mano al panda. ¡Wow! Fíjense, y dice LED encendido. Está brutal. Es muy básico esta visión artificial, pero es la forma interesante de poder iniciar en este mundo de la visión artificial. Así que pueden visitar su página web oficial de M-Block. Si quieren también pueden usar la versión M-Block PC versión, que es solo instalar el software, pero es prácticamente igual que hemos visto en línea. Aunque les comento desde ahora que estoy lanzando mi libro de Arduino volumen 1 usando esta versión, el M-Block 3 para Windows, donde van a encontrar contenido con respecto a M-Block,
cómo programar desde cero, cómo conectarlo con Arduino, y también estarán viendo temas interesantes como con el MBlock versión 5, la versión online o la versión instalada, para que puedan aprender desde cero a programar con bloques combinado con Arduino. Así que esperen este libro que pronto sale en Amazon, porque este libro va a tener interesantes ejercicios con relación a programar desde cero con bloques combinado con Arduino. Ideal para los estudiantes de primaria, secundaria. Espérenlo muy pronto esta publicación.